Historia de las doctrinas económicas. 19. 6. Marx. 5. La teoría de la competencia capitalista. El presente análisis muestra las respuestas de Marx a los dos primeros problemas que la teoría del valor-trabajo ha planteado: el valor del trabajo y el origen de la plusvalía. La cuestión siguiente se refiere al hecho de que, en realidad, los precios de las mercancías no varían de acuerdo con los cambios del tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en ellas. Podemos sumar a este problema otro. ¿Qué relación existe entre la ganancia que obtiene cada capitalista individual y la plusvalía que se apropia el capital total de la sociedad? Las respuestas de Marx a estas cuestiones se resumen mejor asociándolas. Su primer paso es establecer una distinción entre cuota de plusvalía y cuota de ganancia. Ya hemos visto el estudio de Marx acerca del origen de la primera, pero lo que interesa al capitalista individual no es saber a qué parte especial de su capital total debe este aumento. El capitalista está obligado a emplear capital, tanto constante como variable. Las dos partes de su capital le parecen indispensables para crear plusvalía. De esta suerte, lo que le importa es la tasa de aumento de su capital total, es decir, no P entre B, sino P entre C más B. Esta tasa es la cuota de ganancia. La diferencia entre ambas puede ilustrarse con un ejemplo. Hay dos fábricas capitalistas, A y B. A tiene un capital constante de 250,000 libras y un capital variable de 50,000 libras. Supongamos que en el caso de B, las proporciones son de 150,000 libras y 50,000 libras respectivamente. Supongamos que en las dos la plusvalía es de 50,000 libras, la cuota de plusvalía será entonces de 100% en los dos casos, pero la cuota de ganancia es de 16,6% para A y de 25% para B. Si se ve, pues, que la cuota de ganancia varía con la proporción en que se unen las dos clases de capital. A la razón entre C y B le llama Marx composición orgánica del capital, y cuanto más elevada es, más baja es la cuota de ganancia. La distinción puede aclararse de la siguiente manera. Cuando el capitalista individual vende su mercancía, quiere recobrar lo que le ha costado producirla, es decir, su parte de capital constante y variable que emplea. A esto lo llama Marx precio de costo, más un incremento que es su participación en la plusvalía. A esto lo llama ganancia. La ganancia, pues, no es otra cosa que plusvalía, pero en una forma mistificada. Aparece como engendrada por el capital. La cuota de ganancia es, pues, la manera en que el capitalista llega a conocer la cuota de plusvalía. Pero, como ya hemos visto, la cuota de ganancia no es igual a la cuota de plusvalía, si bien existe una relación entre ambas que puede expresarse por la fórmula G' es igual a P', que multiplica a la división de B entre C más B, donde G' es la tasa de ganancia y P' la cuota de plusvalía. Por lo tanto, la primera es directamente proporcional al grado de explotación, pero inversamente proporcional a la composición orgánica del capital. Dentro de poco veremos el uso que hace Marx de esta conclusión. Una consecuencia del análisis precedente es que la cuota de ganancia variará en las diferentes empresas de acuerdo con su composición orgánica de capital. Pero la diferencia no puede persistir a causa de la competencia, la cual producirá una tendencia en todo capital, independientemente de su composición orgánica, a obtener la cuota media de ganancia. En otras palabras, la competencia tiende a hacer que cada capitalista reciba solo una proporción del volumen total de plusvalía o volumen de ganancia, igual a la proporción que guarda su capital con el capital total. Pero esta tendencia implica algo más. Significa que cada capitalista tiene que vender su producto al mismo precio que todos los demás capitalistas de la misma industria. Como los capitalistas producen con diferentes composiciones orgánicas de capital,
orgánicas de capital, sus productos no pueden tener todos el mismo valor de cambio. El que la cuota de ganancia tienda a un promedio y por lo tanto la reducción del precio fijado por cada capitalista a un mismo nivel implican una discrepancia entre el precio normal que Marx llama precio de producción y el valor. El primero es el precio de costo más la cuota media de ganancia y el último, el tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado en una mercancía. Podemos resumir las doctrinas de Marx sobre el valor y el precio en esta fase del modo siguiente. Es preciso distinguir tres conceptos. 1. El valor, que se mide por la cantidad de tiempo de trabajo socialmente necesario incorporado a una mercancía. Puede representarse como C más B más P, donde C es la parte de capital constante que corresponde a la mercancía, B la cantidad de trabajo que se ha pagado o capital variable y P la cantidad no pagada o plusvalía. 2. El precio de producción, que puede expresarse en C más B más G, donde G es la tasa media de ganancia. Puede ser mayor o menor que C más B más P según las diferentes composiciones orgánicas del capital. 3. Tenemos, en fin, el precio de mercado, que representa las fluctuaciones a corto plazo en torno del precio de producción causadas por el mecanismo de la oferta y la demanda en una rama determinada de la producción. Marx distingue dos tipos de competencia dentro de una misma rama de la producción y entre todas la rama de la producción y entre todas las ramas de la producción. El primero tiende a igualar el precio de mercado con el precio de producción. El segundo, promediando la cuota de ganancia, reduce los valores a los precios de producción. Puede haber, por lo tanto, excesos temporales, tanto en la cuota de ganancia de una empresa determinada dentro de una industria sobre la cuota media de ganancia en dicha industria, como de la cuota media en toda una industria sobre la cuota media general. Tales excesos dan origen a dos clases de plusganancia. La tendencia normal de la competencia es eliminar constantemente esos excedentes. Si se impide cualquiera de los dos tipos de competencia, como ocurre en el caso de la producción agrícola, la plusganancia puede subsistir. Veremos poco más adelante la aplicación de este tipo de razonamiento al problema de la renta. Entre tanto, puede señalarse que una de las controversias más fuertes sobre la doctrina marxista se ha centrado en la relación entre la teoría del valor-trabajo, tal cual aparece en el volumen 1 del Capital, y la teoría de los precios de producción. El volumen 3, publicado por Engels a la muerte de Marx, se ha acusado a Marx de inconsecuencia lógica y de haber intentado, en el último instante, salvar del desplome total la teoría del valor-trabajo. Formulados de este modo, los cargos no están totalmente justificados. No solo hay muchos indicios de la teoría de los precios de producción en las primeras obras de Marx, sino que, si nos atenemos a su propio sistema de análisis, puede demostrarse que existe un vínculo entre las dos teorías. Esto, naturalmente, sin prejuzgar nuestra propia opinión acerca de la utilidad de toda doctrina como instrumento analítico, de lo cual hablaremos más tarde. Otra dificultad es explicar la conducta del capitalista individual en relación con todo el proceso en el que se crea la plusvalía. Puede arguirse que si únicamente el capital variable produce plusvalía, interesaría a todo capitalista, una vez que hubiese averiguado cómo se produce la plusvalía, mantener todo lo baja posible la composición orgánica del capital. Esto está en oposición manifiesta con la conducta corriente. La composición orgánica del capital de los capitalistas individuales y de todos los capitalistas en conjunto sube constantemente. Y todo capitalista sabe que esa elevación no va acompañada de alguna disminución de sus ganancias. La explicación de este hecho se encuentra en el deseo de cada capitalista individual de aumentar su parte de plusvalía. Bajo el estímulo de la competencia, todo capitalista procura ser el primero en presentarse en su ramo con una mejora de la producción del trabajo,
porque mientras no se generalice dicha mejora, aumentará su plusvalía individual relativa. Ahora bien, las mejoras de la productividad del trabajo implican, por lo tanto, un empleo mayor de capital constante y además hacen bajar el valor de cambio del producto por debajo del promedio social y por lo tanto aumentan la ganancia del capitalista individual. Un ejemplo que ofrece el mismo Marx ilustrará esto. Hay 4 empresas con diferentes composiciones orgánicas de capital, pero con la misma cuota de plusvalía. El siguiente cuadro muestra sus capitales, los valores de sus productos y sus cuotas individuales de ganancia. Para simplificar, suponemos que todo el capital constante entra en el valor del producto. La competencia tenderá a establecer una cuota media uniforme de ganancias que será de 13,75%. Esto tendrá por consecuencia que la plusvalía total se repartirá entre los 4 capitalistas en proporción a su parte del capital total. Pero, para conseguirlo, cada capitalista tendrá que vender su producto no en su valor, sino en su precio de producción, que es de 113,75. Los capitalistas 1 y 4 venderán sus productos por encima de su valor, mientras que los capitalistas 2 y 3 tendrán que realizarlos por debajo de él. Es evidente, pues, que al capitalista individual le resulta ventajoso aumentar la composición orgánica del capital antes que los otros, pero como todos lo hacen, el resultado es un esfuerzo general por mejorar la productividad del trabajo y abaratar los productos, y en consecuencia aumentar de manera general la composición orgánica de capital. Habremos de estudiar otras consecuencias de esta tendencia a la dinámica del sistema marxista. Resta solo un punto importante que tratar en esta sección. El problema final de Marx en cuanto a la teoría del valor-trabajo se refiere al origen del valor de cambio de los dones de la naturaleza. Marx trata esto en relación con la renta. Advierte que hay 4 teorías posibles sobre la renta de la tierra. A la primera la llama teoría del monopolio y va implícita en las opiniones de muchos escritores socialistas, como Proudhon y Sismondi. Según esta teoría, la renta nace del precio de monopolio de los productos agrícolas y los precios de monopolio nacen de la existencia de la propiedad territorial. Esto significa que la ley del valor no funciona en el caso de los productos agrícolas, cuyo precio es siempre más alto que su valor, porque su oferta es siempre inferior a su demanda. La única explicación posible de este déficit constante de la oferta la ofrece la teoría de que la tierra agrícola pierde su fertilidad, o sea, la ley de los rendimientos decrecientes en la forma en que aparece en la teoría ricardiana de la renta. Por lo tanto, la primera teoría coincide, en último término, con la segunda, o sea, la de la renta diferencial. Ya hemos visto que esta teoría implica la identificación del precio de producción y el valor de cambio en la tierra marginal, cosa que Marx rechaza. También rechaza la tercera teoría, que considera la renta idéntica al interés del capital invertido en la mejora de la tierra. Esta teoría admite elementos diferenciales, pero niega, como la ricardiana, la existencia de la renta absoluta. Sin embargo, es incapaz de explicar la renta de la tierra en que no se ha invertido capital. Marx la considera como un esfuerzo por salvar a la renta del ataque del análisis ricardiano, identificándola con un ingreso legítimo del capitalista. Queda pues su teoría, que dice Marx, coincide con la primera en que la propiedad privada de la tierra tiene alguna relación con la renta y toma en cuenta también la existencia de la renta diferencial. Sin embargo, sus caracteres distintivos consisten en que no basa la renta diferencial con la fertilidad decreciente y en que admite la renta absoluta. Esto es posible una vez que se abandona la identidad entre precio de producción y valor de cambio. En el sistema marxista, los productos se venden por arriba o por debajo de su valor, porque la competencia, dadas las diferentes composiciones orgánicas de capital, hace que se vendan a un precio de producción uniforme.
La existencia de la renta no tiene por qué, dice Marx, invalidar la teoría del valor trabajo, pues no es más que un ejemplo de lo que él llama ganancia extraordinaria, es decir, un excedente por encima de la cuota media de ganancia que puede surgir de dos maneras. Debido a la competencia, se pagará el mismo precio por el mismo producto, cualesquiera que sean las condiciones en que haya sido producido. Si el precio de producción de un capitalista individual es menor que el precio medio de producción del producto, entonces, puesto que suponemos que la demanda es suficientemente alta para permitirle participar en el mercado, obtendrá un excedente sobre y por encima de la cuota media de ganancia. La diferencia depende del precio de costo individual, del precio de costo medio y de la cuota media de ganancia. Dada la cuota media de ganancia, está determinada, en consecuencia, por la diferencia entre la productividad del trabajo en una empresa individual y la productividad media del trabajo en toda aquella rama de la producción. Cuanto más alta sea la productividad individual del trabajo comparada con la productividad media, más bajo es el valor de cambio individual. Y cuanto más bajo sea el precio de costo individual, más grande será, por consiguiente, la cuota individual de ganancia comparada con la cuota media. Advertiremos de pasada cuanto se ve obligado a acercarse en esta explicación a una teoría de la oferta y la demanda, y qué poca relevancia queda a la teoría del valor trabajo. La renta diferencial es una forma de esa especie de ganancia extraordinaria, pero ofrece una diferencia importante con otras formas de la misma. La mayor productividad, causa de la ganancia extraordinaria, tiende normalmente a hacerse general, siempre que la fuente de la productividad mayor esté al alcance de todos. La competencia entre los capitalistas tenderá a hacer que todos adopten esa fuente y tenderá también constantemente a eliminar las ganancias extraordinarias, igualando el precio de mercado y el precio de producción. Pero en el caso de ciertos dones de la naturaleza, una caída de agua o tierra excepcionalmente fértil, por ejemplo, la situación de una productividad mayor no está al alcance de todos los empresarios individuales de aquella rama de la producción, sino que está monopolizada, y la ganancia extraordinaria puede apropiársela el propietario de esa sección monopolizada de la naturaleza en forma de renta. El mismo tipo de argumentación sirve para explicar la renta absoluta. Aquí, sin embargo, Marx considera no una empresa individual, sino toda una rama de la producción. La competencia tenderá a promediar la cuota de ganancia no solo en todas las empresas de una esfera dada de la producción, sino también en todas las esferas de la misma. Supongamos que tenemos dos esferas de la producción, la industria y la agricultura, cuya composición orgánica media es relativamente 80C más 20B y 60C más 40B. Suponemos que la cuota de plusvalía es la misma, o sea, de 50%, de suerte que el valor de los productos industriales será 110 y la cuota de ganancia el 10%, mientras que el valor de los productos agrícolas será 120 y la cuota de ganancia el 20%. Sabemos que la competencia tenderá normalmente a nivelar la diferencia entre las dos cuotas de ganancia y a obligar a todas las mercancías a venderse al precio de producción. Esto implicaría que la producción agrícola tendría que venderse por debajo de su valor. Pero en el caso postulado, esta tendencia encuentra una barrera. La existencia de la propiedad territorial es un obstáculo a la competencia porque restringe el libre empleo de capital en todas las ramas de la producción. Impide que la plusvalía se acerque a una cuota media de ganancia y se apropia una parte del excedente o de todo él de acuerdo con la oferta y la demanda y con las relaciones históricas y jurídicas entre el terrateniente y el capitalista. El terrateniente se interpone y se queda con la diferencia. La renta absoluta solo desaparece cuando la composición orgánica del capital agrario es la misma que la del capital industrial. Cuando esto sucede, el terrateniente, aunque legalmente puede hacerlo, económicamente no puede sacar la renta absolutamente. Así pues, Marx solo admite dos ingresos básicos
en la sociedad capitalista: los salarios y la plusvalía. La renta es solo una parte de la plusvalía. También elimina el interés en cuanto a ingreso independiente y demuestra que no es sino una parte de la plusvalía. Sostiene que el dinero se presta como capital en un doble sentido. El prestamista espera que vuelva a él con un aumento y el prestatario lo adquiere como una mercancía cuyo valor de uso consiste en su capacidad para procurar una plusvalía. El dinero que se presenta como capital tiene cierta semejanza con la mercancía fuerza de trabajo, por lo que respecta al capital industrial, pero es un valor de uso que toma cuerpo como un valor de cambio aumentado. Prestamista y prestatario consideran la misma suma de dinero como capital, pero únicamente el prestatario, el capitalista industrial, lo hace funcionar como tal. Ese capital no puede producir una ganancia doble. La ganancia se obtiene solo una vez. Esto es, cuando el capital es de hecho empleado como capital. La cantidad de dinero puede parecer capital a las dos partes únicamente si la ganancia que produce se distribuye entre ellas. La parte que va al capitalista prestatario es el interés. Se expresa como el precio de la mercancía, dinero capital. Pero como, según Marx, el interés es solo una parte de la ganancia, su límite superior es el importe de la ganancia misma. No hay límite inferior definido. Las proporciones en que se divide la plusvalía variarán según las circunstancias y en particular con la magnitud de la clase rentista, que aumenta a medida que progresa la comunidad, y con el desarrollo de diferentes formas financieras de las empresas y de la banca y del crédito. Seis. Teoría del desarrollo económico. La parte final del análisis marxista es la que trata del desarrollo económico. No va unida en un modo especial al cuerpo principal de la teoría, pero es parte integrante de ella. Es imposible distinguir la teoría marxista estática de la dinámica, porque hasta los conceptos de lo que pudiera parecer análisis estático están condicionados por la finalidad dinámica de toda la teoría, sobre todo aquella que está implícita en el marco sociológico en que aparece situado el análisis económico. El pronóstico de la evolución del capitalismo, que surge inevitablemente de sus conceptos analíticos, es la parte más espectacular de la obra de Marx y ha tenido un atractivo mucho más dramático que el complicado análisis de la teoría del valor. Pero no está contenida en una sección especial de sus escritos. Las principales partes comprendidas en el Capital son el estudio de la acumulación, en el volumen 1, y las teorías de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia y de las crisis, en el volumen 3. Estas se complementan con el análisis de las crisis del volumen 2 y el problema de la reproducción en el volumen 3 del Capital. A continuación ofrecemos un breve resumen. La reproducción es la primera condición del movimiento, condición que opera en todas las formas de sociedad. La producción social ha de incluir la reproducción y las condiciones particulares que determinan la una, determinan también la otra. Por lo tanto, la producción capitalista implica reproducción capitalista. Esto significa que el capital empleado con objeto de obtener plusvalía deberá emplearse de nuevo del mismo modo. El incremento de plusvalía debe aparecer periódicamente. Si es totalmente consumido por el capitalista, habrá solo reproducción simple. La acumulación, pues, es la transformación de la plusvalía en capital. La plusvalía existe, en primer lugar, como parte del valor del producto. Una vez que el producto se ha vendido y se ha realizado su valor, la plusvalía aparece como una suma de dinero capaz de ser usada como capital, unida a la suma originaria que se usó de ese modo. Pero para ser empleada de esta manera, en lugar de que la consuma enteramente el capitalista, tiene que haber disponibles medios materiales de producción adicionales y fuerza de trabajo adicional. Ambas cosas se producen en el proceso anterior de producción.
Una parte de la plusvalía de que dispone el capitalista ha sido empleada en producir medios adicionales de producción y medios de subsistencia, es decir, maquinaria y bienes salario. Y según la teoría ricardiana, se supone que los salarios tienen que ser suficientemente elevados para permitir multiplicarse a la clase trabajadora. Así, hay un aumento de reproducción en espiral. El grado de acumulación dependerá de muchos factores, el primero de los cuales lo constituyen las proporciones en que la plusvalía sea consumida y transformada en capital. A lo primero le llama Marx ingreso. Emplea el concepto en dos sentidos, para denotar la aparición periódica de la plusvalía y para designar la parte de la plusvalía que consume el capitalista. Dada la cantidad total de plusvalía y a igualdad de todas las demás condiciones, la acumulación será inversamente proporcional al ingreso. Marx rechazó las diversas variantes de la teoría de la abstinencia del capital basadas en el ahorro por parte del capitalista, puesto que las condiciones opuestas a su propia teoría las consideraba opuestas a su propia teoría de la explotación, según la cual el capitalista tiene que decidir meramente qué cantidad de la plusvalía que ha ganado empleará para obtener nuevas ganancias. La decisión del capitalista acerca de estas proporciones no es la misma. Pensaba en las diferentes fases del desarrollo capitalista. En las primeras fases, lo general es la restricción del consumo. En las siguientes, la tendencia es a gozar de más ingreso. En todo caso, siempre hay un conflicto en la mente del capitalista entre el deseo de acumulación y el de aumentar el consumo. La cuota de plusvalía y la productividad del trabajo son otros factores que determinan el grado de acumulación. La primera es el principal determinante de la masa total de plusvalía, y las jornadas más largas, el uso más intensivo de la fuerza de trabajo y la reducción de los salarios son otros tantos medios por los cuales pueden aumentarse las posibilidades de explotación. Estas posibilidades también aumentan con los aumentos de la productividad del trabajo. Las mejoras de dicha productividad aumentan la masa de productos en que se incorpora una cantidad dada de valor y de plusvalía. La producción excedente o plusproducto aumenta y el consumo del capitalista puede aumentar sin que sea obstáculo para la acumulación. La fuerza de trabajo también se hace más barata y la misma cantidad de capital variable puede poner en movimiento más fuerza de trabajo. Los medios de producción también han aumentado y la acumulación puede proseguir con más rapidez que antes. ¿Cuáles son los resultados de la acumulación? Marx los describe en su famosa Ley General de la Acumulación Capitalista. El factor más importante de la acumulación progresiva es la composición orgánica del capital. La acumulación tiene que implicar un aumento absoluto del capital variable. Si suponemos que la composición orgánica del capital permanece constante, la acumulación implicará un aumento en la demanda de fuerza de trabajo. El aumento de la demanda puede algunas veces superar al aumento de la oferta y hacer subir los salarios, pero lo importante es que el aumento de la reproducción, o sea, la acumulación, implica un aumento de trabajadores y un aumento del número o magnitud de los capitalistas. En la situación supuesta, composición orgánica del capital constante, Marx se vio obligado a admitir que la acumulación beneficiaba en alguna medida a la clase obrera. Pero la situación, decía Marx, no puede seguir subsistiendo. El aumento de la productividad del trabajo es uno de los medios más poderosos de acumulación. El aumento de la productividad es el aumento de los medios materiales de producción en los cuales puede emplearse una cantidad dada de fuerza humana de trabajo. Una parte del aumento de los medios de producción es una causa y la otra una consecuencia del aumento de la productividad. El aumento de la productividad implica un cambio en la composición técnica del capital, cambio que va acompañado de otro en su composición orgánica. El capital variable disminuye relativamente a medida que la acumulación progresa. Otra consecuencia de la acumulación que se sigue de la anterior es la concentración del capital. La competencia obliga a los capitalistas a abaratar sus productos, lo cual implica mayor productividad y mayor capital.
La acumulación va de la mano con la eliminación de los pequeños capitalistas. El gran capital dirige su número cada vez mayor de ramas de la producción. El gran capital dirige un número cada vez mayor de ramas de la producción. El desarrollo de las compañías por acciones, de la banca y de las facilidades del crédito estimula la concentración y le permite avanzar con rapidez mucho mayor de la que en otro caso le sería posible. La disminución relativa del capital variable tiene por consecuencia la creación de lo que Marx llamó el ejército industrial de reserva. La acumulación y la concentración implican a la vez un aumento absoluto y una disminución relativa del capital variable. Esto requiere cierta elasticidad en la magnitud de la población trabajadora. La población tiene que crecer para ir al paso de la acumulación, pero a medida que las diferentes ramas de la producción adoptan métodos perfeccionados y reducen así relativamente su capital variable, su demanda de fuerza de trabajo sufriría una disminución relativa. Se da una sobrepoblación relativa. Estas constantes fluctuaciones de la demanda de fuerza de trabajo traen consigo la creación de un depósito de reserva del cual puede sacarse fuerza de trabajo cuando se necesite. La magnitud relativa de este ejército de reserva aumenta a medida que el capitalismo se desarrolla y está disponible siempre que se le necesite. Ejerce presión sobre los salarios en los tiempos en que hay poca demanda de fuerza de trabajo y evita que suban con exceso cuando aumenta la demanda de dicha fuerza. Esta función es particularmente importante en los altibajos de la actividad capitalista que constituyen las crisis. Esta sobrepoblación relativa se pone de manifiesto, según Marx, en la fluctuante ocupación que ofrece la industria, en la relación entre la industria y la agricultura, en la existencia de una gran masa de trabajadores eventuales y en la clase olvidada de los indigentes. Cuanto más alto es el grado de desarrollo capitalista, mayor es la riqueza de la sociedad y mayor es el ejército industrial de reserva en todas sus ramas en relación con la población obrera total, Tal es la ley general de la acumulación capitalista. Significa que cuanto mayor es el volumen de los medios de producción que la sociedad posee y cuanto mayor es la capacidad productiva, más precarias son las condiciones de existencia de la clase trabajadora. Para Marx, dicha ley revela el antagonismo fundamental inherente a la producción capitalista. El capital se acumula, la riqueza aumenta y se concentra en menor número de manos, pero sobre todo en el campo del capitalismo hay también una acumulación de miseria. Esta es la famosa ley de la miseria creciente de la clase trabajadora en el sistema capitalista. Una consecuencia de la acumulación, la creciente composición orgánica del capital, se manifestará gradualmente en todas las ramas de la producción mediante la fuerza de la competencia. Pero como la cuota de ganancia está en relación inversa con la composición orgánica del capital, la acumulación produce una tendencia inevitable a la disminución de la cuota media de ganancia. Marx llega así a una conclusión que parece análoga a la de Ricardo. Pero mientras que la explicación que da Ricardo de la tendencia decreciente de la cuota de ganancia descansaba, en definitiva, en su creencia de la fertilidad decreciente del suelo, es decir, en un factor natural, Marx pretende deducir su teoría de las condiciones inherentes al capitalismo. La tendencia decreciente de la cuota de ganancia puede neutralizarse y retardarse mediante muchos factores, tales como el mayor grado de explotación, la reducción de los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo, el abaratamiento de los materiales que forman el capital constante, el aumento del ejército industrial de reserva, el comercio exterior y una organización financiera más compleja de las empresas capitalistas. Marx examina estos puntos brevemente y algunas indicaciones se encuentran también en un fragmento de Engels que estaba escribiendo por el tiempo en que murió. Pero quedó reservado a sus discípulos acometer el intento de conciliar la teoría básica de la acumulación con los hechos observados de la evolución histórica que están en violento contraste con las tendencias postuladas de dicha teoría.
Volveremos sobre esto en breve. En la propia obra de Marx, esta teoría conduce a una teoría de las crisis. Marx estudia cómo se manifiestan estas contradicciones. El objeto de la producción capitalista es la creación de plusvalía y la transformación de una parte de ella en nuevo capital. Este proceso depende solo de la magnitud de la población trabajadora y del grado de explotación. Pero la creación de plusvalía tiene que completarse por un proceso en el que ésta se realiza o hace efectiva. Hay que vender el producto que contiene plusvalía. Y si no puede venderse todo, o si solo puede venderse a precios inferiores a los precios de producción, el proceso de explotación quedará incompleto. El capitalista no realizará su plusvalía y hasta puede perder una parte de su capital. Las condiciones para realizar la plusvalía no son las mismas que para crearla. Aquellas dependen solo de la capacidad productiva de la sociedad y estas de capacidad de consumo y de la proporción entre los diferentes campos de la producción. Pero la capacidad de consumo de la sociedad está limitada por el incentivo de acumular, que es inevitable a causa de los cambios continuos de la productividad y de la competencia, que obligan a todos los capitalistas a seguir el paso por miedo a ser eliminados de la carrera. El resultado es un aumento constante de la capacidad productiva social que implica una intensificación progresiva del conflicto entre producción y consumo, entre la creación de plusvalía y su realización. Así pues, Marx no desconocía el aspecto del subconsumo que presentan las crisis. Por otra parte, se opuso enérgicamente a la idea de que la esencia del capitalismo podía explicarse como un simple conflicto entre el consumo y la producción. Consideraba este conflicto solo como un aspecto de las crisis y, al igual que otros aspectos, como parte de la naturaleza contradictoria de todo el sistema capitalista de producción. En otros aspectos, eran la desproporción entre las diferentes ramas de la producción capitalista que se revela en las crisis y la cuota decreciente de ganancia y las causas que la neutralizan. Para Marx, las crisis son soluciones violentas de toda una serie de conflictos interiores de la economía capitalista. Restablecen el equilibrio, pero su efectividad solo es temporal. Son medios violentos para establecer una armonía precaria de la producción. Los procesos ordinarios de la competencia tratan de establecer el equilibrio entre el consumo y la producción en las esferas individuales de la producción y entre las diferentes esferas de esta. Se proponen establecer lo que Marx llama en cierto lugar un comunismo capitalista. Pero como estos procesos comprenden la acumulación, la creciente composición orgánica del capital, la baja de la tasa de ganancia y todos sus resultados mutuamente antagónicos, el establecimiento del equilibrio crea las condiciones para que se agudicen las perturbaciones de dicho equilibrio. Marx considera las crisis como los medios más radicales para restablecer la armonía. En su esfuerzo por detener la caída de la tasa de ganancia y por estimular nuevas acumulaciones, aniquilan el valor de una parte del capital existente, pero no pueden salvar las barreras que impone el capitalismo. En la crisis se hace más impresionante el conflicto entre la capacidad productiva y las relaciones productivas que constituyen el capitalismo. La contradicción, expresada en términos muy generales, consiste en que, de una parte, el régimen capitalista de producción tiende al desarrollo absoluto de las fuerzas productivas, prescindiendo del valor y de la plusvalía implícita en él y prescindiendo también de las condiciones sociales dentro de las que se desenvuelve la producción capitalista, mientras que, por otra parte, tiene como objetivo la conservación del valor capital existente y su valoración hasta el máximo, es decir, la incrementación constantemente acelerada de este valor. El fin de la plusvalía capitalista es la creación y la acumulación de plusvalía, los medios, la expansión continua de las fuerzas productivas de la sociedad. Los medios, según Marx, son más grandes que el fin. El capitalismo está envuelto en una contradicción insoluble. ¿Cómo ve Marx, pues, el futuro de este sistema? A medida que el capitalismo avanza en el cumplimiento de su misión histórica, consistente en desarrollar el dominio del hombre sobre la naturaleza,
menos capaz es su base social de sostener su aparato productivo. La concentración del capital y el creciente carácter social del trabajo se hacen incompatibles con la continuación de la apropiación individual de la plusvalía que nace de la propiedad privada de los medios de producción. La producción capitalista trae consigo la expropiación de los productores individuales cuya propiedad privada se basa en su propio trabajo. Pero si las fuerzas productivas de la sociedad han de seguir desarrollándose, el capitalismo desaparece a su vez. La propiedad privada capitalista es expropiada y se establece un sistema de producción basado en la propiedad común de los medios de producción. Y así, al finalizar su análisis económico, vuelve Marx a su teoría sociológica, a su concepción del cambio social.